Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, como comentaba la hermana Claudia hace un momento, hoy tenemos previsto el inicio del nuevo taller de mitad de semana con el nombre de Disfrutando a Dios. Solamente que no vamos a iniciar el día de hoy. Estoy todavía trabajando, hermanos, en el primer tema y el introductorio, y hemos tenido una carga muy fuerte de trabajo, mi esposa y yo, sobre todo en Apatzingán en los últimos días, y no pude concretar la introducción y vincularlo con el primer tema. Entonces, iniciaremos con el taller la próxima semana, ¿correcto? La próxima semana. Y podríamos, de hecho, tomar esta clase como una oportunidad de remembranza de tantos elementos y principios que vimos en el taller anterior, por qué amamos la Biblia. Mi esposa me sugería que hiciéramos un ejercicio como en el cierre del taller anterior, ¿recuerdan? Devoción en casa, la adoración en casa, un ejercicio con preguntas, respuestas, equipos y todo esto. Y prácticamente eso íbamos a hacer el día de hoy, pero orando al Señor y buscando su dirección, creo que el Señor me está llevando a abordar un tema que es importante y creo que puede representar un respiro para prepararnos para el inicio del taller la próxima semana, disfrutando a Dios. Y creo que este tema, además, sin necesariamente ser una introducción, es importante que lo veamos, lo abordemos, para poder estar preparados en esa percepción correcta de cuál es la condición mental, anímica y la autopercepción que debemos de tener de nosotros mismos para verdaderamente poder disfrutar de nuestra vida con Dios, disfrutar nuestra comunión con Dios. Y quiero hablar de un tema que en alguna forma ya hemos abordado también en el pasado y tiene que ver con el tema de la tristeza profunda, la tristeza adicionada con desesperanza. Y hemos estudiado bastante. De hecho, tuvimos una serie completamente dedicada a la depresión hace algunos años, tal vez hace un par de años, ustedes recordarán, quienes ya estaban en la congregación, cómo tratar el tema de la depresión. Y comentábamos que hay una diferencia sustancial entre la tristeza, circunstancia que es una experiencia natural de la condición humana, y la depresión. La tristeza es algo que forma parte de la experiencia por causa de que somos susceptibles por causa de una estructura emocional con la cual Dios nos ha diseñado y que se encuentra muy circunscrita en su capacidad reactiva de las condiciones de nuestro mundo externo, las condiciones de nuestra vida externa, los estímulos del exterior. Hay cosas que naturalmente nos pueden llevar a sentirnos tristes. Pero la depresión es más que la tristeza. La depresión es cuando tenemos una tristeza que se amalgama con la desesperanza. Cuando la tristeza ya no tiene límite, cuando la tristeza entra en una espiral sin detención, sin fondo, porque además de tristeza se siente una ausencia de esperanza. Y eso sí es pecado, porque los cristianos no podemos llegar a una condición tal en la que perdamos la esperanza, porque si algo significa la vida del cristiano es la esperanza que el Evangelio de la Gracia ha depositado dentro de su ser. Y por eso comento que podría ser un buen preámbulo para nuestra siguiente serie, porque si nosotros no sabemos manejar el tema de la tristeza y permitimos que la tristeza derive en depresión, lo menos que vamos a poder experimentar es el disfrute de nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces, vamos a tratar este tema. Y hemos visto dentro de estas enseñanzas que en el pasado hemos dado al respecto que nuestra manera de pensar va a afectar de manera directa nuestra manera de actuar. Hay una premisa que ha quedado a través del tiempo bien establecida. Toda acción está antecedida de un pensamiento. ¿Se acuerdan de eso? Toda acción está antecedida de un pensamiento. No hay una sola acción por autómata
que parezca, por habitual que sea en nuestro día a día, que no esté antecedida de un pensamiento que le da origen. Aun cuando tú sacas el bote de leche del refrigerador o te anudas las agujetas o te levantas en la mañana y lo primero que haces es ir al baño, aun cuando esas actitudes o actividades autómatas o automáticas, hermanos, no requieran de tanta reflexión, siempre van a estar antecedidas de un pensamiento que les da origen. Entonces, la forma en la cual nosotros pensamos afecta directamente nuestra forma de actuar. Y nuestra manera de actuar va a afectar directamente a nuestros sentimientos. Y hemos concluido que nuestras acciones, hermanos, de ninguna forma tienen que ser movidas por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones, sino por una forma de pensamiento correcta. La vida de un cristiano tiene que significarse porque la toma de decisiones está definida por pensamientos correctos, no por emociones y sentimientos. Porque no hay nada más fluctuante en la vida de una persona que las emociones y los sentimientos. Hoy podemos, hacia una misma circunstancia, tener una experiencia emocional o sentimental diferente a la que mañana tendremos hacia la misma circunstancia. Entonces, sentimientos y emociones, hermanos, son fluctuantes, son como la rueda de la fortuna, son como la montaña rusa, a veces están arriba, a veces están abajo, y si la vida de un creyente, un hijo de Dios, depende de sus sentimientos y emociones, su vida va a ser una montaña rusa, va a ser una fluctuación constante de circunstancias, de criterios, de perspectivas morales, no tendrá firmeza en su vida. Entonces, una conclusión importante es que el cristiano, el Hijo de Dios que va progresando en su comunión con Dios, su conocimiento de Él, toma decisiones por pensamientos correctos. Por lo tanto, es importante, hermanos, que aprendamos a pensar de manera correcta. Entonces, un cristiano actúa por lo que piensa, no por lo que siente. Y muchas veces, hermanos, hacemos cosas que debemos de hacer aunque no sintamos hacerlas. Pero tenemos la información correcta que genera la convicción que nos lleva a hacer lo que debemos de hacer aunque no lo sintamos. Y entonces entendemos que la clave del éxito en la vida cristiana no es hacer lo que sentimos, sino lo que sabemos que debemos, aunque no lo sintamos. Cuando hacemos lo que debemos por cuanto tenemos una convicción que deriva del pensamiento correcto, evidentemente cuya base es la Biblia, entonces nuestra vida va caminando en una dirección cierta. Estamos desarrollando certidumbre en nuestra forma de vida. Por eso hay un énfasis en la palabra de Dios importante sobre qué es lo que pensamos. El pensamiento tiene que ser correcto. Filipenses 4:8, un verso que hemos repasado mucho en la congregación. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Aquello, hermano, que no es sujeto de cambio, de modificación o de variación. La verdad puede ser sujeta de discusión, pero al final la verdad siempre queda establecida como un absoluto, porque es la verdad. De hecho, una definición de la verdad es que es única. No pueden haber dos verdades, hay una sola verdad. Entonces la Biblia dice que pensemos en lo que es verdadero, hermanos, aquello que tiene su fuente de origen en la palabra de Dios, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene una virtud, si hay algo en ello digno de alabanza, entonces pensemos en ello. Si este tipo de perfil tiene la información que nosotros nos permitimos gravita en nuestra mente y en la cual reflexionamos y la cual vamos procesando, madurando, interiorizando y deriva en comportamientos, entonces nuestros comportamientos tendrán la misma naturaleza, la misma esencia. Serán actitudes y conductas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza, porque es el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, como cristianos, hermanos, somos llamados a ser muy meticulosos con la información que permitimos que penetre en nuestra mente, porque sin duda va a definir nuestra manera de pensar. Ese pensamiento va a afectar nuestra manera de actuar y esa forma de actuar va a determinar sentimientos en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. El consejo es la emisión de una información que puede ser buena, una información que puede ser mala, es la emisión de una información que puede penetrar en nuestra manera de pensar. Y la Biblia dice que el varón, la persona
que no anda en los consejos de malos, en esa información que por alguna fuente es emitida y puede penetrar en la mente y no permite que ésta se procese, no permita que ésta madure y no permita que ésta se reproduzca en una actitud, la persona que no anda en los consejos de malos, entonces va a ser una persona bienaventurada. Le irá bien, será feliz, será dichosa, entenderá el sentido de la vida. Es la persona que sabe vivir bien. La persona que sabrá administrar bien su aspecto personal, su intimidad con Dios, los efectos familiares, la vida conyugal, la educación de los hijos, la vida en sociedad, en comunidad, el trabajo, la empresa, todo tendrá su lugar correcto, su vida será equilibrada, será una persona bienaventurados. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que tenemos que ser cuidadosos y no exponernos al consejo del malo. ¿Y cuál es la fuente del consejo del malo? La fuente de los malos consejos, ¿cuál es? Si la fuente de los buenos consejos es la Biblia, ¿cuál es la fuente de los malos consejos? El mundo, exactamente, hermanos, el mundo. Un consejo que se nos ofrece cotidianamente, hermanos, a todos, porque ¿dónde vivimos? En el mundo. Pero ¿somos del mundo? No, la Biblia dice que ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hermanos, vamos a tener esta interconexión, vamos a tener esta interacción, vamos a tener esta vinculación, este contacto todos los días con el consejo del mundo. ¿A través de qué, hermanos? Bueno, a través de los medios de comunicación, la televisión, los medios electrónicos o simplemente a través de personas con las que convivimos o tratamos. Y a veces es imposible no tratar con algunas personas, compañeros de trabajo, vecinos del vecindario, personas con las que tenemos que interactuar por aspectos laborales, de negocios, de estudios, o con la misma familia muchas veces, que no conoce del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta sería, ¿es pecado ver televisión? Obviamente no es pecado ver televisión, sino lo pecaminoso es si tú eliges voluntariamente programación que no edifica tu vida, tu alma. Ahora, ¿es pecado utilizar los medios electrónicos? Claro que no, si son utilizados de forma digna, íntegra y correcta. ¿Es pecado interactuar con tu familia aun cuando no es cristiana? Por supuesto que no es pecado, siempre y cuando seas cuidadoso de saber qué es lo que interiorizas de lo que emite tu familia en ese proceso de interacción y de convivencia. Entonces sabes perfectamente bien, hermano, cuando a través de los medios de comunicación o de esas relaciones, tu mente está ingresando información negativa, el consejo del mal. Y dice la Biblia, esa persona que sigue el consejo del malo no va a ser feliz, no va a ser bienaventurada, porque el consejo del malo va a terminar afectando su pureza, su objetividad, su coherencia y sus pensamientos. El resultado serán acciones no correctas, sentimientos incorrectos. Y entonces, lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que debemos tener cuidado con lo que permitimos que penetre en nuestra mente. Pero también, hermanos, bueno, esto queda establecido, ¿no? Tenemos que tener particular cuidado, ser meticulosos, identificar aún a la distancia el perfil de esa información que puede penetrar a nuestra mente, y si no tiene el perfil de Filipenses 4:8, que es verdadero, bueno, santo, digno de alabanza, virtuoso, etcétera, si no tiene ese perfil, entonces no tengo por qué permitirle la entrada a mi mente. Yo determino qué es lo que entra a mi mente. Yo tengo la llave de entrada a mi ser interno y entiendo que la puerta de entrada a mi ser interno es mi mente. Entonces, si no distinguimos ese perfil, hermano, en donde la bondad de Dios está siendo reflejada, esa información no tiene por qué entrar a nuestra mente. Pero también debemos de tener cuidado de pensar correctamente, hermanos, a través de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Hemos comentado también que lo primero que tenemos que entender, para enfrentar bíblicamente las complicaciones inevitables de la vida, es un pensamiento correcto respecto de nosotros mismos, hermanos, lo que en la psicología o en el mundo de las ciencias sociales o las humanidades se conoce como el yo, ¿verdad? El yo. Tenemos que recordar que no fuimos diseñados para satisfacer el yo, hermanos. Sabemos perfectamente bien a estas alturas que hemos sido creados ¿para qué?
para la gloria de Dios. Existimos para la honra y gloria y alabanza de nuestro Señor. Ahorita en este servicio que estamos llevando a efecto en esta tarde, si lo único que hubiésemos hecho hubiese sido reunirnos para darle en forma musical gratitud a Dios, presentarle nuestra admiración por sus virtudes, su grandeza, su excelsitud, su bondad, sus portentos, hermano, estaría por completo el servicio. Pero el Señor nos bendice igualmente llevándonos a una instrucción por vía del Espíritu Santo en su palabra que nos da el crecimiento de un mayor conocimiento de quién es Él. Y eso va a generar en consecuencia mayor adoración, mayor alabanza a nuestro Señor. Pero hemos comentado, hermanos, que no hemos sido creados para satisfacernos a nosotros. Hemos sido creados para la gloria de Dios y disfrutar de Dios, hermanos, por siempre. Disfrutar de Dios. Y por eso nuestro siguiente taller se llama Disfrutando a Dios. Fíjate, no estamos aquí para ser felices, estamos aquí para darle la gloria a Dios. Y si tu vida está encaminada en ese propósito, en algún momento te vas a tropezar con la bienaventuranza, te vas a tropezar con la felicidad. Pero el fin de la vida de una persona no tendría que ser la felicidad, el fin de una persona tendría que ser darle la gloria a Dios. Hay una consecuencia inevitable que además proviene de Dios, su fuente es Dios, que es la bienaventuranza, pero el objetivo tiene que ser darle la gloria a Dios. Y hemos comentado que cuando vivimos centrados en nosotros mismos, pensando primordialmente en nosotros, problemas, angustias, carencias, temores, necesidades, vamos a tender a ser personas depresivas. Personas que no solamente van a experimentar la tristeza, sino que frecuentemente esa tristeza va a estar acompañada de desesperanza en diferentes áreas de la vida. Una persona depresiva es alguien que se ama demasiado a sí misma. Vive todo el tiempo alrededor de sí mismo, enfocado en sus problemas, en su familia, en su salud, en su bienestar, en sus angustias, en sus temores. Y debemos de recordar que no somos tan importantes, hermanos, no somos el ombligo del mundo, no somos el ombligo del universo. Pero el mundo y Satanás, que influye al mundo, nos lleva a pensar que todo tendría que girar en torno a nosotros y nuestra vida tendría que ser una estrategia constante, una maquinaria engranada que garantizara la adquisición de elementos que garanticen nuestro estado de bienestar. Y eso no es cierto, hermanos, no es así. No podemos vivir la vida pensando en nosotros mismos. ¿Y cómo te das cuenta de tu grado de egoísmo, de tu grado de centralidad en ti mismo? Muchas veces, y lo hemos comentado, escuchándote nada más cuál es la temática fundamental de tu tiempo de devoción y comunión y oración con Dios. Cuando el centro de tu oración eres tú, hermano, estás viviendo centralizado en ti mismo. El yo, hermano, el ego está literalmente determinando tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir. Pero no es para eso que estamos aquí. Estamos aquí para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, lo que dice la palabra de Dios, amar al Señor por sobre todas las cosas. O sea, antes de nosotros, ¿quién está? Está Dios. Y antes de nosotros, después de Dios, ¿quién está? El prójimo. ¿Se acuerdan de esos dos portalibros en donde se encierra toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento? Amarás al Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está encerrado, dice el Señor Jesucristo, toda la ley y los profetas. Entonces, vivimos para glorificar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, y después alguien podría decir, ¿y después yo? No, después tú no, hermano. Después inmediatamente el prójimo. Entonces, el tercer lugar, ¿quién sería? Dios, el prójimo, nosotros, evidentemente. Entonces nos damos cuenta de que no somos primarios, hermanos. No tenemos por qué establecer nuestra vida personal como el centro de nuestra vida. No debemos de preocuparnos de nosotros mismos antes de preocuparnos por lograr identificar si mi forma de vida está derivando en amor por Dios y en amor por mi prójimo, de acuerdo a la palabra. Ahora bien, no solamente es importante que pensemos de forma correcta entonces respecto a nosotros mismos, sino que también es importante que tengamos una forma de pensar correcta
al respecto de nuestras necesidades. O sea, no está mal pensar en nosotros, hermanos, pero tenemos que identificar qué nivel de prioridad tenemos. Y si entonces mi vida está encauzada en la forma correcta hacia Dios, hacia el prójimo, entonces puedo comenzar a pensar en mí igualmente. Pero necesito pensar de mí mismo de forma correcta. Y también es importante que tengamos una forma de pensar correcta al respecto de nuestras necesidades. Porque si comienzo a pensar en mí, ¿en qué voy a pensar? Voy a pensar en mis necesidades. Pero necesito aprender a pensar correctamente de mis necesidades. ¿A dónde deriva esto? ¿Hacia dónde quiero ir con esto, hermano? Bueno, todos nosotros somos personas dependientes. Necesitamos diversos elementos para nuestra subsistencia, necesidades. Una subsistencia que es física, una subsistencia que es espiritual. Y cuando la persona siente que carece de esos elementos que necesita o que cree que necesita, esa persona puede sentirse triste, abatida, angustiada o deprimida. Y de ahí la importancia de que tengamos una forma de pensar correcta de nosotros mismos, pero también correcta de cuáles son verdaderamente las necesidades y cómo podemos satisfacer y cubrir esas necesidades. Y acerca de esto quiero hablar. Lo primero que debemos hacer entonces es definir qué es una necesidad. Esto ya lo vimos en el pasado, hermanos. ¿Qué es una necesidad? Cuando yo digo necesito esto o necesito aquello, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, vamos a ver las definiciones. ¿Qué significa necesario? ¿Qué significa necesario? Significa que no puede dejar de ser o no puede dejar de suceder, que es menester, que es indispensable, algo que hace falta para el alcance de un fin. Eso es algo necesario, algo que no puede dejar de existir si mi propósito es alcanzar un fin. Ahora, ¿qué es necesidad? Necesidad es algo que es indispensable para la vida. Todo aquello de lo que no se puede prescindir para poder vivir. Todo aquello de lo que no podemos carecer para poder sustentar la vida. ¿Qué es necesidad entonces, hermanos? Todo aquello a lo cual es imposible renunciar o sustraerse, aquello que no puede faltar, aquello que no podemos resistirnos, cosas que son exclusivamente indispensables para la conservación de la vida. Entonces, ¿qué es algo necesario? Todo aquello de lo que no podemos prescindir, algo que es menester para conservar la vida. Y cuando entonces entendemos, hermanos, la palabra necesario y la palabra necesidad en el contexto de su definición, nos damos cuenta de que hay muchas cosas a las que les hemos llamado necesarias que realmente no son necesidades. Cuando le llamamos necesidad a algo que no es necesario, ¿qué va a suceder? Bueno, que cuando no tengamos esas cosas, nos vamos a angustiar, nos vamos a afligir, nos vamos a abatir y nos vamos a deprimir, porque creemos que necesitamos esas cosas y si no las tenemos, entonces nos vamos a sentir mal porque carecemos de aquellas cosas que creemos que necesitamos cuando realmente no son necesidades. Por eso, hermanos, pues es importantísimo que aprendamos a distinguir entre necesidades reales y necesidades creadas o necesidades imaginarias. Mira, ¿cuál es el propósito fundamental de la mercadotecnia? La mercadotecnia en sí es pura. La mercadotecnia, hermano, podría considerarse como un arte porque es ese mecanismo mercadológico, es ese mecanismo ideológico distribuido a través de los medios, por vía de los cuales o por vía del cual un prestador de servicios o un productor de algún bien o servicio pueda ser consciente a la sociedad de que tiene una necesidad que no ha detectado. ¿No? Mira, por ejemplo, ¿será necesario un seguro de vida? A ver, dile a tu esposa, siendo tú el único proveedor del hogar, tu esposa produce 0 y tú produces el 100%. Pregúntale a tu esposa si es necesario un seguro de vida. Si tú te mueres, ¿qué va a pasar con el ingreso? ¿Se viene a qué porcentaje? Al 0. Ahora, vamos a suponer
que tu esposa produce el 30% del ingreso, porque es trabajadora también, y tú el 70%. Y tú mueres, hermano. Ese 30% se va a tener que convertir en el 100%. Y con lo que antes era el 30%, van a tener que cubrir el 100% de necesidades. Esposa, ¿es necesario un seguro de vida para tu esposo? Sí, es una necesidad. Pero la gente no entiende que es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay que pagar el seguro de vida. Y hay otras necesidades que no son necesidades y que atendemos porque no nos gratifican como de corto plazo, mediano plazo, nos podría gratificar un seguro de vida. Y entonces quiero decirte que estoy trabajando en Monterrey Aetna, hermano, al final voy a firmar solicitudes. No, por supuesto que no. Pero, hermano, ¿te das cuenta? No, es que, ¿sabe qué? Es que ya tenemos previstas las vacaciones, le dices al vendedor de seguros de vida. Ya tengo previstas las vacaciones y entonces mejor regresando de vacaciones. A ver, ¿las vacaciones son una necesidad? No. No. El seguro de vida, visto desde su perspectiva real, sí es una necesidad. Entonces hay cosas, hermanos, que consideramos que no son necesarias y sí son necesarias, son necesidades reales, y hay otras cosas que son necesidades ficticias o creadas. Y eso, lamentablemente, es lo que, pervertida por la influencia diabólica del pensamiento filosófico del mundo, ha generado, hermanos, ha pervertido la mercadotecnia. Hoy la mercadotecnia no sirve para ayudarte a identificar necesidades reales, sino para crearte necesidades que no son necesidades. Para inventar necesidades y venderte la idea de que tú lo necesitas para ser feliz, cuando en términos reales de ninguna forma es una necesidad. Entonces es tan importante que aprendamos a distinguir entre necesidades reales, hermanos, y necesidades ficticias o necesidades creadas. Mateo 6, 31 al 32. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, en este texto encontramos tres elementos a los cuales Cristo les llama necesidad. ¿Cuáles? Cristo habla de comida, Cristo habla de bebida y Cristo habla de vestido. Y este vestido, evidentemente, hermano, también involucra lo que puede ser una cobertura para la salvaguarda, como tu casa, como tu vivienda, hermano. Entonces, tres necesidades. Necesidades reales de acuerdo a lo que Cristo está diciendo. Y si Cristo lo dice, entonces es verdad. Pero ¿qué hace el mundo a partir de esos elementos que sí son necesarios? Crea necesidades que realmente no son necesarias. Es lo que hace el mundo. Por ejemplo, Jesús dice que la comida es necesaria para sostener la vida. Se estima que en promedio una persona puede dejar de comer 3 semanas antes de poner en riesgo su vida, antes de morir. Y una persona no subsiste tanto dejando de beber agua. La sobrevivencia de una persona sin beber agua es mucho más corta, pero dejando de comer, una persona podría sobrevivir hasta 3 semanas sin que su vida esté en riesgo. Sin embargo, el Señor Jesús no establece cierto tipo de comida. Jesús no dice que comer carne todos los días sea una necesidad. No está diciendo eso. Lo que dice es que comer es necesario y punto. Comer es necesario. Y hay quienes están tristes porque no pudieron comprar filete. ¿No? Papá, ¿qué ha de comer? Mamá, ¿qué ha de comer? No, pues hoy son lentejas, pero mira, le puse platanito, huevito cocido y están bien sazonados. Ay, mamá, y ya se sienten que están en la miseria y en la pobreza. ¿Cómo? ¿No hay carne? No, hoy no hay carne. Pero estamos supliendo una necesidad. La necesidad es la comida, pero Cristo nunca define qué tipo de comida específicamente. Entonces supongamos esto, ¿no? Que a partir de este momento, por cuestiones económicas, nunca jamás, hermano, vas a poder volver a comer carne. Nunca más vas a volver a probar la carne. ¿Tienes derecho a sentirte abatido y triste por eso? ¿Qué dice Jesús? No, porque a ver, hay arrocito, hay legumbres, hay frijolitos. ¿A quién le gustan los frijoles? Hermano, si nunca más en tu vida pudieras comer frijoles, entonces sí entristécete. Cámbiate de país, cámbiate de nacionalidad, naturalízate.
escandinavo, hermano. Pero ¿qué es un mexicano sin frijoles? ¿No? Entonces, ¿tendrías derecho a estar triste por no volver a comer carne? No, de acuerdo a la palabra de Dios, no. Porque lo necesario es comer, no específicamente qué es lo que vas a comer, sino la cobertura, la necesidad básica que es real de ingerir alimento. El vestido. El Señor dice que el vestir es una necesidad, pero no habla de moda, no habla de marcas. Simplemente dice que vestir es una necesidad. Ni siquiera habla de la variedad de vestido o tener cierta cantidad de ropa. Eso no es, hermano, la necesidad. Simplemente es estar vestido. Eso es necesario. Y el Señor va a proveer para eso. Es una garantía, hermano, cuando tú dejas de buscar los satisfactores del mundo y tu prioridad es buscar a Dios, ¿no? Así que, hermanas, lo hemos comentado, cuando abres tu closet y dices, necesito ropa, generalmente mientes, hermana. Mientes, no necesitas ropa. Deseas más ropa, pero no la necesitas. No tengo nada que ponerme, mi amor, dice la esposa al marido, ¿verdad? Mira, ven, y cuando abre el closet del marido casi se estrella contra la ventana, hermano, se sale por la ventana. Y la pregunta de los maridos es, ¿qué? ¿Cómo que no tiene? No tengo zapatos. Oye, 1, 2, 3, 25, 26, 27 pares. Y algunas mujeres más. Haz ese experimento llegando a tu casa, hermano. Abre el closet de tu esposa y cuenta la cantidad de pares de zapatos que tiene: tenis, sandalias, chanclas, acualetas, crocs, zapatos de vestir, altos, bajos. Y vas a decir, wow, impresionante. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:6. Una enseñanza importante de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero gran ganancia, fíjate cuál es la ganancia. La ganancia, hermano, no es cuánto tenemos, cuánto adquirimos, cuánto podemos adquisitivamente, no. La ganancia es una vida piadosa acompañada de ¿qué? De contentamiento, de estar contentos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, si no estás contento con tu guardarropa, pero tu guardarropa te sirve para vestir, estás en pecado. Si tu guardarropa cubre tu necesidad de vestir, pero tú no estás contento o contenta, pues la Biblia dice que estás en pecado. Si esto te entristece, si esto te deprime, si esto te lleva a decir, mira, nada más los zapatos y es que la hermana ya lleva los zapatos, es que yo he visto la moda de los zapatos, y ya vienen las lluvias, ya vienen las botas, el frío, el invierno. Hermana, si tu guardarropa cubre tu necesidad de vestir, la Biblia dice, mantente contenta, ten contentamiento. Entonces, cuán importante es no confundir los términos. Hay cosas que son necesarias, hay cosas que son importantes, pero no son necesarias. Y hay cosas que son anhelos y que son deseos. Y tenemos que identificar la diferencia entre uno y otro para poder desarrollar una forma de pensamiento correcto. Identificar realmente cuáles son nuestras necesidades. Ahora, ¿es pecado tener anhelos y deseos? No. No, claro que no, la Biblia no está diciendo eso. Claro que es lícito tener anhelos y deseos. Yo tengo el deseo, hermano, de vivir en Canadá. A mí lo mejor que me podría suceder es que un día me dijeran, Pastor Javier se va a pastorear a Canadá. Es mi anhelo, es mi deseo, pero pues vago, lejano. Pero no peco, hermano, porque no estoy yendo a comprar boletos fuera del tiempo de Dios, hermano. No. Platicábamos ahora en el desafío del ministerio en enero con un pastor que venía de Canadá y venía completamente sin cabello y pensábamos que tenía un problema de calvicie y entonces había preferido raparse completamente la cabeza, y él nos contó la experiencia. No fue eso. Lo que sucede es que las temperaturas ahí donde él vive, creo que es Saskatoon, o por ahí, o sea, muy al norte de Canadá, donde las temperaturas llegan a los 40 o 60 grados bajo cero. Resulta que salió con el cabello húmedo de su casa al exterior, hermano, y ¡pum!, se le congeló.
Al instante se le congeló. ¿Tú has visto ese experimento que hacen en estas zonas tan frías donde avientan una taza con agua y al instante se hace nieve? Bueno, así le pasó. Y el hermano en forma natural, lo primero que hizo fue, ¡ah! Y cuando se toca la cabeza, hermano, se tumba todo el pelo. Estaba pelón por frío el hermano. Se tuvo que terminar de raparse las pocas porciones de cabello que le quedó en la cabeza. Bueno, a pesar del frío, hermano, mi anhelo personal algún día sería vivir en Canadá. Tal vez a los 135 años, cuando ya haya otro pastor aquí en Casa de Oración Uruapan, entonces ya diga, me voy a retirar a Canadá tranquilamente, ¿verdad? Pero es un anhelo. Los anhelos, hermano, los deseos evidentemente no son pecaminosos. Ahora, la planificación lícita para poder llegar al alcance de esos anhelos, hermanos, tampoco es pecaminoso. Es más, la Biblia nos enseña a ser planificadores, a planificar. ¿Podemos planificar para mejorar nuestro nivel de vida? Sí, por supuesto. Fíjate lo que dice Proverbios 6:6, texto que igualmente hemos repasado. Dice, ve a la hormiga, impresionante. Que Dios a través de esos seres tan minúsculos pueda darnos enseñanzas tan profundas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, no teniendo gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué tenemos que aprender de la hormiga, de acuerdo a la palabra? A ser previsores, a planificar hacia el futuro. Hermano, la hormiga aguarda en el verano y se alimenta con eso, hermano, para cubrir su necesidad durante el invierno. Eso es planificación. Entonces, lo que estamos diciendo es que no debemos de confundir lo que es necesario con lo que es importante y lo que es mi deseo. Por ejemplo, ¿tú puedes desear tener más ropa? Sí, claro que sí, puedes desear tener más ropa, ¿no? De repente por ahí se planifican bodas y bueno, sucede que eventualmente sí necesitas cierto atuendo para una boda. Entonces, ¿tú puedes planificar para ese tipo de proyectos? Claro que sí. O viene ahora el invierno nuevamente, ¿no? Venimos saliendo de la temporada de calor y algunas mujeres fueron previsoras. Y saben perfectamente bien identificar las temporadas de ofertas en las tiendas departamentales y nunca verías a esa mujer previsora comprando ropa de invierno en invierno, sino que la ves comprando ropa de invierno en primavera, cuando la ropa es económica. Y entonces hay mujeres que fueron previsoras y ya tienen su ropa para la temporada de lluvias y ya están listas para la temporada de frío, ¿no? Entonces eso es planificar. Tú puedes desear algo. Aunque no sea una necesidad real, tú puedes planificarlo. Y si ese deseo es lícito, lo puedes adquirir sin ser pecaminoso. Puedes desear tener un mejor automóvil. A algunos les urge un mejor automóvil, hermanos. Les urge un mejor automóvil. Bueno, puedes desear tener una casa propia y planificar lícitamente para adquirir esa casa propia. O salir de viaje, o salir de vacaciones con tu familia. Eso no está mal, eso no es pecado. Puedes desear estar casado, por ejemplo, si eres un soltero insulso, imberbe, bien esperanzado. Es el mejor estado, hermanos, del hombre y de la mujer, el matrimonio, aun cuando ofrece retos, desafíos muy fuertes, pero es sin duda alguna la mejor forma de vivir y la mejor forma de servir a Dios. Entonces, hay personas que desean estar casados. Entonces, algunas de esas cosas, hermanos, que he mencionado son importantes, son buenas, pero algunas de estas no son necesarias. Y si entendemos esto, no vamos a sentirnos abatidos o tristes, angustiados, deprimidos, cuando carezcamos de esas cosas que en realidad no son necesarias, porque no son fundamentales para sustentar la vida de nadie. Si nunca llegáramos a tener esas cosas, si yo nunca llegara a vivir en Canadá, hermanos, no me voy a morir. Es más probable que me muera allá que me muera acá, porque yo no estoy acostumbrado a esos climas. Pero si no se cubren esos deseos o anhelos, hermanos, no nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque no son necesarias. La necesidad se define en función de aquello que es imprescindible para sustentar la vida.
Entonces, si yo no voy a Canadá o si tú no tienes ese vestido nuevo, hermana, eso no va a poner en riesgo tu vida como si pondrías tu vida en riesgo si dejas de comer. Porque la comida sí es una necesidad. Entonces, en ese momento, pues ya tendríamos que tener en claro qué es necesidad. Es todo aquello que es indispensable para la conservación de la vida. Entonces, en primer lugar, debemos de tener una forma correcta de pensar acerca de lo que es la necesidad. En segundo lugar, debemos de tener una forma correcta de pensar respecto de la forma en que debemos o podemos cubrir esas necesidades. ¿De qué manera puedo cubrir aquello que realmente es una necesidad? Aún la forma en la cual puedo satisfacer mis anhelos, tenemos que tener el precepto escritural correcto. Y la Biblia nos enseña que Dios es la fuente que suple nuestras necesidades. Y también es la fuente que suple nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Cuántos de aquí hemos recibido la cobertura de un anhelo? ¿Cuántos de aquí podemos decir, es que Dios no nada más ha cubierto mis necesidades? Debo de reconocer que Dios ha cubierto mis deseos, algunos sueños y algunos anhelos. ¿Quién podría decir eso, hermanos? Todos, todos. Entonces, tenemos que entender que el mundo no solamente va a crear y nos va a intentar vender necesidades que no son necesarias, sino también nos ofrece medios incorrectos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros anhelos. Y si nos dejamos seducir por esas ideas del mundo, pues no solamente, hermanos, tendremos una forma incorrecta de pensar sobre lo que son las necesidades, también vamos a tener una forma incorrecta de pensar acerca de cómo satisfacer esas necesidades. Y es justamente ese proceso incorrecto de pensamiento lo que origina finalmente 3 conflictos en la vida de las personas. 3 conflictos que se encuentran por detrás, hermano, tras del telón de los problemas emocionales de la gente: resentimiento, culpabilidad y angustia. Detrás de todo problema emocional, hermanos, encontramos generalmente eso: resentimiento, culpabilidad y angustia. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, comenzamos pensando, si yo no sé qué es una necesidad, si yo creo que lo que no es necesario, y no tengo este pensamiento correcto sobre mi persona y sobre lo que es una necesidad, entonces vamos a pensar que lo que Dios me ha provisto no es lo mejor. ¿Te acuerdas cuando Eva es tentada por Satanás en el huerto del Edén? Dios había dicho, pueden comer de todos los frutos de los árboles del huerto, solamente de uno no. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás no llega y le dice, oye, qué bueno es Dios, pueden comer de todos. No, lo que dice y lo que hace es enfocar la atención de Eva solamente en lo que no podía. Con que no pueden comer de este fruto, no pueden comer de este árbol. Y entonces, ¿qué es lo que pone en el corazón de Eva? Una sensación de insatisfacción. En vez de que esta mujer continuara pensando en todo lo que sí ponía contra lo muy minúsculo que no podía, eso minúsculo que no podía comenzó a cobrar una dimensión tan impresionante que comenzó a decir, si es cierto, pues tal vez Dios no sea tan bueno, porque si Dios fuera bueno, podríamos comer de ese árbol. Cuando la bondad de Dios se encontraba manifiesta en la multidiversidad de posibilidades alimenticias que Dios había creado para ellos en el huerto del Edén. Pero perdió de vista que es una necesidad. Se desenfocó. Entonces comenzamos a pensar que lo que Dios nos ha provisto no es lo mejor. Y ahí comenzamos entonces mal, porque lo que ese pensamiento incorrecto genera en nosotros es resentimiento en contra de Dios, resentimiento en contra del Señor. Y ese resentimiento nos va a llevar a ¿qué? Finalmente a desobedecer a Dios, porque vamos a comenzar a buscar fuera de Dios, hermano, lo que creemos que es una necesidad no suplida por Dios. Y si Dios no me la suple, entonces yo tengo que buscar la manera de proveérmela, de satisfacer mi necesidad. Y estás perdiendo de vista que no es una necesidad. Y entonces buscamos fuera de Dios suplir aquello que creemos que es necesario. ¿Qué va a generar esto en nosotros? Porque somos hijos de Dios. ¿Qué va a generar? Va a generar culpabilidad. Porque ya habremos pecado en contra de Dios.
¿Y qué fue lo que experimentaron Adán y Eva cuando pecaron en contra de Dios? Inmediatamente. No que el diablo les iba a dar el conocimiento de toda la ciencia y todo el bien. No. El único conocimiento al instante al que los llevó es que ahora eran pecadores delante de Dios. Y eso les llevó a la culpabilidad y a la vergüenza. Entonces, después de comenzar a buscar fuera de Dios lo que creemos que es necesidad, cuando no es necesidad, porque nos resentimos en contra de Dios, porque no me dio lo que yo necesitaba, entonces lo tengo que buscar afuera y finalmente lo obtengo a mi manera, inequívocamente, si eres un hijo de Dios, vas a experimentar culpabilidad. Y el problema se agrava porque ahora crees que tu felicidad depende de aquello que crees que va a satisfacer tus deseos profundos. Y como no sabes si tendrás o no aquello que tú crees que va a llenar tus anhelos, entonces eso genera en ti angustia y ansiedad. Resentimiento, culpabilidad, angustia, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Por una forma de pensar incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar correctamente acerca de esas cosas. ¿De qué forma puedo pensar correctamente con respecto a mis necesidades? ¿Qué necesito para pensar correctamente, hermanos? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas para pensar correctamente? ¿Cuál es la fuente de los pensamientos correctos, verdaderos? La palabra de Dios. Necesitamos una iluminación del Espíritu Santo en la palabra de ¿cuáles son mis necesidades reales? ¿Y quién es el que suple mis necesidades? Pero conforme a su poder y conforme a su soberanía, conforme a su sabiduría y conforme a su amor. En otras palabras, tenemos que recordar que Dios nos ama con un amor eterno y por lo tanto Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Mira, voltea a ver ahí a tu hermano, hermano, dile, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y la Biblia dice que es, además de bueno, ¿cómo es Dios? Porque hay quienes podemos ir desarrollando niveles de bondad como un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y a veces quisiéramos hacer cosas muy buenas, pero no podemos. ¿Cuántas veces hemos visto una necesidad y bueno, podemos orar, obviamente, y eso es maravilloso y tal vez es más que lo que físicamente podríamos hacer, pero quisiéramos ayudar a esa persona porque hay una bondad que Dios ha comenzado a hacer germinar en nuestro corazón redimido, pero no podemos. ¿Pero qué crees, hermano? Dios es bueno, pero también es que ¿cómo es Dios? A ver, yo puedo ser bueno como resultado de mi estado redimido y en el desarrollo del fruto del Espíritu Santo y desear hacer cosas buenas pero no poder hacerlas por diversas limitaciones. ¿Dios tiene limitaciones? Entonces Dios es bueno y es no solo poderoso, Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es bueno y Dios es todopoderoso y Él es la fuente de satisfacción de mis necesidades, ¿Dios dejará sin cubrir alguna? ¿Sí o no? No, hermano. Porque Dios es bueno y porque Dios es todopoderoso. Ahora, si Dios fuera todopoderoso, pero no fuera bueno, entonces podríamos estar clamando, Señor, me muero de hambre. Y el Señor diciendo, a ver si aguantas 4 semanas. Estoy haciendo un experimento espiritual, cósmico, físico. Quiero dejar ahí documentado hasta cuánto aguantas. No, hermano. Dios es todopoderoso y Dios es bueno. Ahora, si Dios fuera bueno pero no fuera todopoderoso, entonces entenderíamos por qué Dios no suple nuestras necesidades. Pero a ver, ¿Dios suple nuestras necesidades? Sí. ¿Cuántas? Todas. Necesidades reales. ¿Por qué? Porque es bueno. Y porque no tiene límites. Porque es todopoderoso. Pero entonces la pregunta es, si Dios me ama con un amor eterno y es todopoderoso, ¿por qué no me da lo que yo necesito? Bueno, ya tenemos la respuesta. Porque en la mayoría de los casos lo que creo que necesito realmente no es una necesidad en mi vida.
Así es. Lo dice Santiago, como dice mi mamá. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, ¿no? Entonces, muchas veces lo que no necesito es lo que le estoy pidiendo a Dios como si fuera una necesidad. Y las cosas que son lícitas, hermanos, y podemos anhelar, aun cuando no son necesidades para preservar la vida, Dios nos las da. ¿Cómo y cuando Él lo determina? Porque finalmente Él sabe lo que es mejor para nosotros. O sea, Dios en su bondad y en su poder absoluto no solamente cubre necesidades, hermano, cubre anhelos y cubre deseos, pero los da de forma sabia, perfecta y soberana, cuando Él sabe que será lo mejor para nuestras vidas, porque nos ama y porque es bueno. Y hay momentos en la vida del ser humano en que Dios permite la dificultad y la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la dificultad y la prueba? ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno. Porque Dios es un Padre amoroso, perfecto, sabio, sin límite, omnisciente. Y nosotros en alguna forma como papás, los que somos papás, tenemos una dotación de esa sabiduría en forma natural y sabemos perfectamente cuando es bueno no darle a nuestros hijos lo que ellos desean. Y para nuestros hijos es una prueba. Pero tú sabes perfectamente que no es el momento de gratificarlo con eso. Y si lo haces, estarías entonces gestando un mal en su vida. No un bienestar, sino un mal. El niño de 10 años, papá, un celular. ¿Un niño de 10 años necesita un celular? Necesito un celular. ¿Sí? No. ¿Y qué hacen muchos papás? Se los dan. ¿Y cuál es el resultado? A los 10 años y un día. Ya estás viendo las consecuencias de haber dado un celular, sin formación moral, mental, sin forjar su carácter espiritualmente. A los 12 años lo perdiste. Perdiste a tu hijo en las redes, porque no tiene carácter. Entonces no fue bueno. Y tu hijo te decía, no seas malo, papá, es que todos tienen celular, no seas malo. Y tú decías, te tocaba la fibra sensible, ay, es que sí se lo puedo dar y lo amo tanto. Lo amas sentimentalonamente, pero te falta desarrollar amor espiritual por tu hijo y decirle, no, hijo, porque te amo y porque hay bondad de Dios en mí, no te lo voy a dar, aunque te lo pueda dar, porque no es el momento para darte. Cumple 98 años y te lo voy a dar. Y entonces el Señor permite que pasemos por pruebas. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno. Por ejemplo, la soledad. ¿A quién le gusta estar solo, hermanos? Pues generalmente a nadie. Pero hay momentos en que Dios permite que nos quedemos solos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es bueno. Porque Él sabe perfectamente bien que en medio de esa soledad vamos a terminar buscándole con una actitud honesta y sincera. Y un ejemplo de esto es Jeremías. Fíjate lo que le pasó a Jeremías 20, 10 y 11. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría yo. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Sus amigos. O sea, Jeremías estaba solo, hermano, solo. Mas Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. ¿Por qué se dio cuenta de que Dios estaba con él? Porque se quedó solo y se dio cuenta de esta gran verdad. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por lo tanto, los que me persiguen van a tropezar y no van a prevalecer, serán avergonzados en gran forma, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, hermanos, es Dios quien cubre nuestras necesidades y también para los deseos de nuestro corazón, pero todo eso es conforme a su sabiduría, cuando Él lo cree conveniente. Sus planes para con nosotros siempre son mejores que los que nosotros podemos diseñar por nuestra propia inteligencia o sentimientos. Fíjate lo que dice el Salmo 23.1. Salmo 23.1. Bueno, ya no lo tendríamos que buscar, ¿verdad?
¿Qué dice? A ver, de memoria, el Salmo 23:1. Y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, fíjate que en el hebreo no dice y nada me faltará, dice y nada querré. Y nada querré. O sea, si Dios es mi pastor, ¿qué más puedo querer? ¿Qué más puedo querer? Entonces Dios suple nuestras necesidades, aun cuando no lo percibamos como tal, aun cuando nosotros no logremos alcanzar el acceso a esos bienes o esos servicios o esos sueños, Dios sigue siendo nuestro pastor, hermanos, y dice que nada nos faltará. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cómo podrá sentirse una persona? Mira, si te deja hablar un amigo, bueno, te pega 2, 3 días y si estás estructurado bíblicamente, emocionalmente, lo superas, ¿no? Te dejó la flor más bella del ejido, hermano. Bueno, 2 semanitas, sufres, lloras, pero lo superas, ¿no? Te deja de hablar un hermano. Ay, sí cala, ¿no? Sí cala. Pero bueno, al final lo superas. Pero que tu papá y tu mamá sean los que te dejen. ¿Cómo será o cómo se sentirá una persona que ni su papá ni su mamá lo pueden ver? Lo abandonan. No quieren saber más nada de él. ¿Cómo te levantas de esa experiencia emocional, hermano? Bueno, Dios está diciendo, aunque llegases a esta condición de soledad y abandono tal, con todo Jehová te va a recoger. Entonces, hermano, podemos entristecernos, pero por lo que quieras. Pero tenemos esta garantía de parte de Dios. Jehová, Dios, nos va a recoger. Dios no nos va a dejar ni abandonados, ni solos, ni tirados, ni caídos, ni en el abandono, en estados de indefensión, en soledad frente a nuestros enemigos. No, Dios no va a hacer eso, hermano. Cualquiera que sea la circunstancia que genera tristeza en tu corazón, Dios, hermano, está interviniendo y el Señor va a intervenir recogiendo tu vida y eso va a evitar que caigas en ¿qué? En depresión. Podrás estar triste, pero no sin esperanza. Ese es mi caso. Puedo estar triste, pero no sin esperanza. Soy un caso típico, hermano. Puedes estar triste, pero nunca perder la esperanza, hermano, si sabes quién es Dios. Entristécete, porque la tristeza es una experiencia emocional resultante de los efectos o estímulos del mundo externo. Llegan a nuestra vida y por cuanto tenemos una estructura emocional, la cual Dios diseñó, vamos a tener una respuesta natural y una respuesta natural puede ser la tristeza. Eso no tiene problema. El problema es que por tu tristeza pierdes la esperanza. Ese es el pecado. Por eso la depresión, que es tristeza más desesperanza, es un pecado. No la tristeza, pero sí la depresión. Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, o sea, me hubiera abatido, deprimido, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué tiene el salmista? Tiene esperanza. ¿Qué es lo que le impide desmayar? La esperanza que verá la intervención, la provisión, la intervención de Dios en su vida. Verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, hermano, no tenemos derecho a deprimirnos por el abandono. No tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Aunque tu mamá y tu papá te dejen con todo, Dios te va a recoger. Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista ya lo había entendido. Señor, tú eres Dios todopoderoso, eres bueno, cubres mis necesidades, no tengo de qué preocuparme. Entiendo que mi única necesidad real en la tierra eres tú.
Lo mismo, ¿no? Que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Mateo 6:31, entonces dice: no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No te afanes, dice el Señor. Y la palabra afanarse no es otra cosa sino estar ansioso, estar conturbados, estar perturbados anímica, mentalmente. Nuestra alma está conturbada. Si la preocupación por la carencia de esas necesidades, hermanos, nos lleva a un estado de ansiedad, perturbación y depresión, entonces estamos pecando. Porque Dios dice, Jesús dice, no te afanes. Y si Dios dice que no me afano y me afano, es pecado. Porque sé lo que hay detrás. La percepción equivocada de mi yo, la percepción equivocada de que es una necesidad y la percepción equivocada de cuál es la fuente de mi necesidad, de la cobertura de mi necesidad. El Señor dice, no te afanes. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, si tienes a Dios y buscas a Dios, ¿qué te falta? Nada. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá. O sea, Él va a llenar todo lo que os falta, o sea, tus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Material o espiritual, Dios lo va a suplir. Ahora, si tú conoces esto y en base a esta verdad escritural desarrollas el pensamiento correcto, la pregunta es, ¿por qué te deprimes? ¿Cómo puedes estar deprimido? ¿Cómo puedes deprimirte por la carencia de algo material o espiritual? Cariño, amor, lo que sea. ¿Cómo puedes deprimirte si la Biblia dice que Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria? Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia. Sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es desear, hermano, lo que no necesitas en realidad, pero lo deseas de una forma desmedida. Dice, tus costumbres tienen que ser sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contento con lo que hoy tienes, porque lo que requieras para mañana, dice el Señor, yo te lo voy a proveer, no te voy a dejar de sustentar y no te voy a desamparar. ¿Qué tienes ahora, hermano? Lo que el Señor te ha dado. ¿Y qué tenemos para mañana de parte de Dios? ¿Qué es lo que tenemos de parte de Dios? No, pues tengo mi casa, pastor, mañana. Es más, mañana la voy a comenzar a pintar. Le voy a hacer unas reparacioncitas porque se nos están filtrando el agua con la lluvia, la voy a impermeabilizar. Y hermano, Job tenía casa, Job tenía hijos, Job tenía animales y los perdió en un día, en un instante lo perdió todo. ¿Quién te asegura, hermano, que el rayo que acaba de sonar allá no cayó sobre tu casita? Y ya no tienes casa. ¿Y qué crees? Dentro de tu casa estaba tu ropita, ya no tienes, ahora sí, hermana, ya no tienes ropa, ya no tienes zapatos. ¿Qué tenemos hoy? Lo que Dios en gracia nos ha otorgado, la cobertura de necesidades. ¿Qué tenemos para mañana de parte de Dios? Tenemos una promesa, tenemos su promesa. Y aun cuando llegues a tu casa y se quemó, el Señor te dice, yo te voy a sustentar, te voy a proveer conforme a mis riquezas en gloria. Entonces, hermanos, la enseñanza es clara, Dios no desampara, Dios no deja. Sí, tenemos necesidades, pero hay que entender que Dios ya ha sido quien ha suplido las que realmente son necesidades. Tenemos deseos, Dios puede suplir nuestros deseos conforme a su voluntad, porque tenerlo a Él, hermano, es el todo de la vida, es tenerlo todo.
No tener a Cristo, hermano, aunque tengas materialmente todo, no tienes nada, nada absolutamente, nada. Y por último, porque ya se nos fue el tiempo y es necesario descansar, eso sí es necesario, hermanos. En tercer lugar, ¿para qué es que Dios suple nuestras necesidades? ¿Para qué? ¿Para qué Dios suple nuestras necesidades? A ver, ¿para qué un padre suple las necesidades de su hijo? Las necesidades. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar los propósitos más importantes. En primer lugar, subsistencia de la vida de nuestros hijos, ¿no? Crecimiento en su vida moral, un crecimiento en su vida espiritual, crecimiento en su conocimiento de la vida, una percepción correcta de la realidad, su experiencia con Dios dentro del hogar. Bueno, entonces, ¿para qué Dios suple nuestras necesidades, hermanos? El Señor suple nuestras necesidades para asegurarnos la vida con la cual podemos buscar su reino y su justicia. Para eso. Fíjate lo que dice el 31 de Mateo 6. Dice, no te afanes pues diciendo qué voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios cubre lo necesario para que nosotros podamos enfocar nuestra vida en la continua y constante búsqueda de Él, su justicia, y disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. ¿Tú crees que Dios es disfrutable? ¿Cuántas virtudes de Dios has encontrado en la Biblia? ¿Cuántos atributos de Dios has encontrado en la Biblia, hermano? Bueno, santo, justo, misericordioso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, único, total, infinito. Eso es bueno, hermano. De hecho, la gloria de Dios puede ser definida como la suma de todas sus virtudes. El punto es que no hay un todo virtuoso de Dios, porque Dios es eterno y es infinito. Estaremos en su presencia en gloria, hermanos, y seguiremos descubriendo que Dios tiene virtudes que ni siquiera imaginábamos que existieran. Como esos seres espirituales que están delante del trono y lo único que hacen es decir, santo, 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 santo. Están en un constante e interminable descubrimiento de cosas gloriosas de Dios y lo único que pueden decir es santo, santo, santo. Descubriendo la gloria de Dios que no tiene fin, que no tiene término, que no tiene límite. Entonces, ¿Dios será disfrutable? Claro que es disfrutable, hermanos. No solamente podemos, debemos disfrutar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscándolo a Él, su reino y su justicia, en vez de buscar las cosas. Cuando buscas las cosas, dejaste de buscar a Dios. Y crees que disfrutas con las cosas perecederas, caducas, degradadas o degradantes, hermano. ¿Crees que has encontrado el tesoro escondido cuando accedes a un nivel de promoción laboral, a un incremento salarial o a ciertos bienes y servicios que antes no podías? Y crees que en ello está la felicidad, habiendo dejado de buscar a Dios, su reino y su justicia. Hermano, estamos en el hoyo, estamos en la más profunda oscuridad, en la oscuridad de las falsas luces del mundo, los falsos brillos del mundo, los espejismos del mundo. Porque todo el bien, hermano, y toda la satisfacción está en Dios. Por eso el Señor suple nuestras necesidades, comer, beber y vestir, para que nosotros podamos enfocarnos en disfrutarlo a Él, en disfrutar a Dios, buscando su reino y su justicia.
En conclusión, no estamos diciendo que no podamos experimentar tristeza por las adversidades o por problemas, no. No estamos hablando de la tristeza, estamos hablando de la depresión. Tristeza y depresión no son lo mismo, hermano. La tristeza es un sentimiento natural, lo podemos experimentar. El problema es cuando a tu tristeza se le suma la ausencia de esperanza y eres cristiano. Eso es pecado. Jesús lloró en Getsemaní. Jesús oró con tristeza en Getsemaní y no pecó. Pero la depresión, hermano, es tristeza más desesperanza. Y la depresión sí es un pecado. Un cristiano tiene derecho a estar triste, pero no tiene derecho a deprimirse. Y si lo hace es porque tiene una forma incorrecta de pensar sobre la vida, sobre Dios, sobre sí mismo, sobre las necesidades. ¿Cuál es la única forma entonces de no caer hasta el fondo, de detener esa espiral descendente de la depresión? Bueno, enfrentando los problemas bíblicamente. ¿Cómo? Número uno, debemos de hacer lo que sabemos que es correcto. No dejarnos guiar por sentimientos, emociones, sino por lo que sabemos que es correcto. Dos, debemos tener una manera correcta de pensar respecto a nosotros, al yo, a nosotros mismos. Estamos aquí no para ser felices, sino para darle la gloria a Dios. Tres, debemos tener una forma correcta de pensar respecto a nuestras necesidades. Necesidades reales, no creadas ni ficticias. Cuatro, debemos definir correctamente el término necesidad para que no nos abatamos o no nos entristezcamos, hermanos, queriendo cosas que creemos que son necesidades y son imaginarias o son creadas, pero no son reales. Cinco, debemos entender que es Dios y solamente Dios quien suple necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y seis, Dios suple nuestras necesidades para preservar la vida con la que hemos de buscarle a Él, su reino, su justicia y disfrutar de Él. Descubrirle más y más como esa fuente inagotable de verdad y sabiduría e inteligencia, maravillas, excelsitudes, excelencias que el Señor tiene para los que le buscan y le aman. Gracias a Dios, hermanos, por su gracia y por su misericordia. Entonces, ¿qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitamos? Vamos a orar. Señor, perdónanos. Porque cuánto tiempo hemos dispuesto a buscar, cuánto hemos invertido en intentar encontrar lo que creemos que necesitamos para ser felices, sentirnos plenos, realizados. Y te dejamos de buscar a ti. Porque en algún punto creímos que fuiste injusto con nosotros. En algún punto creímos que no eres tan bueno como nos dijeron que eres. O como predicamos que eres, pero no creemos realmente que seas tan bueno, porque si lo fueras, entonces me darías lo que necesito. O en algún punto creí que, bueno, he entendido que eres todopoderoso, pero tal vez no lo seas tanto, porque si eres bueno y me amas, y todo lo puedes y no me lo has dado, entonces tal vez no puedes. O en algún punto he creído que no me amas, porque si eres bueno y todo lo puedes, y me amaras, me lo darías. Pero si no me lo das, entonces tal vez no me amas.
En algún punto comenzamos a caminar nuestros propios caminos buscando encontrar lo que creemos que necesitamos. En algún punto perdimos la esperanza y comenzamos a vivir en depresión, en angustia, en ansiedad. Y ese pecado nos ha llevado a la culpabilidad. Y una culpa no resuelta solamente suma en la angustia y en la ansiedad. Y hemos hecho eso, Señor, porque nuestros pensamientos no han sido correctos. Mis pensamientos sobre quién eres tú, mis pensamientos sobre quién soy yo, mis pensamientos sobre mis necesidades, sobre cómo obtener esas necesidades y sobre quién es la fuente de esas necesidades. Y hemos actuado por lo que sentimos. Hemos dejado que nuestra vida sea gobernada por emociones y no por la verdad. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque eres bueno, porque eres todopoderoso y porque nos has amado con amor eterno. No tengo por qué perder la esperanza. No tengo por qué estar ni en ansiedad ni en angustia. No tengo por qué estar deprimido, porque te tengo a ti, Señor. Y teniéndote a ti lo tengo todo, todo. Porque me has suplido, Señor, más allá de lo que te he pedido, he deseado o he necesitado. Nos has suplido, Señor. Y nos suples con un único propósito: que podamos buscarte más y más. Para eso sustentas nuestras vidas, para que podamos buscarte, conocerte, amarte y serte fieles. Disfrutarte, Señor. Disfrutarte, porque eres lo más deleitable y disfrutable en la eterna vastedad del universo, Señor. Eres eterno, no te agotas, no te acabas, mi Dios. Y nos llamas a descubrirte todos los días y poder decir: Santo, 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 eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Perdónanos y ayúdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan buenas noches. Si Dios